bendita palabra, Señor. Señor, háblanos por esta palabra tuya, la Biblia, tus santas y sagradas escrituras. Señor, enséñanos y ayúdanos. Lo rogamos y lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En el libro de los Efesios, hermanos, capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5 nos dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. La palabra de Dios nos dice que Dios es rico en misericordia. ¿Cuántos lo aceptamos? Y dice la palabra del Señor que Dios es rico en misericordia y manifestó esa misericordia a través de ese gran amor que nos manifestó, salvándonos y dándonos vida en Cristo Jesús. Dios es rico en misericordia y por su gran amor nos salvó, ¿cierto? Y nos dio vida con Cristo y por gracia somos salvos. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por su misericordia? Dios es misericordioso. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Dios es misericordioso. Pero precisamente Él nos dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y entonces entramos ahora en esta bienaventuranza que el Señor ha establecido. Bienaventurados los misericordiosos. Pero qué importante es entender que todo empieza con Dios. ¿Cierto que sí? Dice que Dios es rico, es abundante en misericordia. Y como Él es misericordioso, entonces irradia esa misericordia para que nosotros la ejerzamos, para que seamos misericordiosos. Pidámosle al Señor que esta virtud de la misericordia se establezca en nosotros. Nosotros vemos en las bienaventuranzas que se van colocando varias cosas que se deben implementar, ¿cierto? Dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, habla de la humildad. Bienaventurados los que lloran, habla de una vida quebrantada. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, una vida de justicia. Bienaventurados los mansos, una vida de mansedumbre. Es decir, que va implementando cosas hasta que la vida cristiana se va completando, como el que completa una casa que le falta el techo, que le faltan las puertas, que le faltan los pisos, que le falta varias cosas, pero las van implementando hasta que es perfecto. Dios está obrando en nosotros cada día, implementando lo que hace falta para que podamos ser como nuestro Padre Celestial. Y hoy nos corresponde implementar en nuestra vida la misericordia. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Entonces dice la palabra de Dios, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria sea a Dios, porque ellos alcanzarán misericordia. Una definición de misericordia, vamos a tratar de ver algunas explicaciones y definiciones, pero la definición básica de la misericordia es la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de una persona que está en una situación difícil, de manera que uno ve, piensa y siente como esa persona. Entonces la misericordia es la capacidad de colocarse en la situación que está el que sufre. Es como meterse en su ropa, es como meterse en sus zapatos, ¿cierto que sí? Y poder entender lo que él piensa, cómo él siente, cómo él ve la vida. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa virtud de la misericordia para podernos identificar con la persona que sufre, colocarnos en su lugar, en su situación difícil y pensar como él piensa, ver como él ve y sentir lo que él siente. Precisamente también la palabra misericordia, un sinónimo es la palabra simpatía. Y esta palabra simpatía viene de dos palabras. La primera es la palabra sin del griego, que significa juntamente, y la otra es la palabra pashein, que significa experimentar o sufrir. Entonces misericordia también es experimentar y sufrir juntamente con el que está padeciendo
una aflicción, un problema. Es sufrir con esa persona, es estar metido con lo que la persona está experimentando. ¿Cierto que sí? Esa es entonces la misericordia. Experimentar, sufrir con el que sufre juntamente, colocarse en la condición de la otra persona. Ahora, si nosotros pensamos en ser misericordiosos, en ver cómo la otra persona que sufre lo está viendo la situación, cómo piensa, cómo siente, entonces tomemos un ejemplo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve la vida? ¿Qué experimenta el que ha sido desahuciado por los médicos? Le acaban de decir, le queda una semana de vida. ¿Qué es misericordia? Es que usted, es como si a usted mismo le dijeran, le queda una semana de vida. Misericordia es pensar lo que él piensa, sentir lo que él siente, asumir lo que pasa en sus emociones esa persona. Entonces entendamos cómo se siente una persona desahuciada. Por favor, usemos nuestra, como dicen algunos predicadores, nuestra imaginación santificada. Y entonces, ¿cómo se siente una persona que está presa? En esta semana que pasó hubo un incidente en el Perú. El presidente de la República de Perú, estando en el Palacio de Gobierno, en unas pocas horas, en 2 horas, luego de dar un comunicado, pasó del palacio a la cárcel. Del palacio a la cárcel. Porque hizo unas declaraciones y entonces los sistemas allá de gobierno, la fiscalía y todos los demás organismos lo enviaron a la cárcel después de 2 horas de dar el comunicado, del palacio a la cárcel. Y algunos dicen que posiblemente corresponda a 20 años de cárcel. ¿Cómo cree que se siente esa persona después de estar en el palacio y a las 2 horas estar en la cárcel y que le dicen que le quedan 20 años de cárcel? ¿Cómo se siente esa persona? Misericordia es colocarse en los zapatos de esa persona, es experimentar lo que esa persona experimenta, es sufrir lo que esa persona está sufriendo, es ponerse en la situación de esa persona. Y el Señor nos está diciendo que necesitamos ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos lo que está pasando las personas que sufren. ¿Qué puede estar experimentando y sintiendo un hombre que es abandonado por su esposa? Lleva quizá 15, 20 años viviendo con ella y sin ninguna advertencia, sin ninguna explicación, llega a la casa. He escuchado muchos casos de esto y la casa está desocupada. No hay muebles, no hay mesas ni televisores, pero lo más grave, se fue la esposa. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Qué experimenta esa persona? Misericordia es meterse en la ropa de esa persona, es identificarse totalmente con lo que esa persona está viviendo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé misericordia y que imparta esa misericordia, que la coloque en nuestro corazón para poder hacer misericordia con muchas personas que están padeciendo, que están sufriendo, que están teniendo problemas. Que nosotros le digamos, Señor, dame un corazón misericordioso. Y esa palabra misericordioso es un adjetivo precisamente y es el que usa literalmente Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos. Y entonces está hablando que el misericordioso no es solo el que tiene una actitud o simpatía o un corazón bueno hacia el que sufre, sino que tiene el buen corazón, tiene la buena actitud, pero también hace algo a favor del que sufre. Entonces, cuando el Señor dice bienaventurados los misericordiosos, son los que se colocan en los zapatos del que sufre, del que está desahuciado, del que está hospitalizado, del que está enfermo, del que su familia lo abandonó, pero no solo siente en su corazón ese dolor, sino que hace algo, trabaja a favor de esa persona. Ese es el misericordioso, el que siente esa compasión, pero la lleva a la acción. Porque muchas veces pasamos por la calle y vemos a una persona botada
en la calle y decimos, pobre hombre. Vemos a un niño pidiendo limosna descalzo, pobre niño. Vemos una mujer indígena con poco de niños y decimos, pobres indígenas. ¿Cierto? Decimos pobres, sentimos dolor, pero no hacemos nada en la práctica. Entonces el misericordioso es el que se coloca en los zapatos, en la ropa de esa persona, pero también hace algo a favor de esas personas. Entonces, qué importante es esto. Bienaventurados los que tienen esa característica, porque nuestro ejemplo de misericordia es Dios. La Biblia dice, hemos leído en esta mañana, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El ejemplo de la misericordia es lo que Dios ha hecho por nosotros. Tuvo misericordia. Otra expresión, otro sinónimo de la palabra misericordia en el latín es que la explica como en dos palabras. La primera, misericordia, la primera parte, miseria, y la otra, corazón. Es decir, tener un corazón compasivo ante la miseria del que sufre, del que está mal. Les tengo buenas noticias. Dios tuvo un buen corazón con nosotros, que estábamos en la miseria moral, en la miseria familiar, en la miseria espiritual, íbamos camino a la destrucción, pero Él tuvo compasión y tuvo misericordia y envió a su Hijo y nos salvó, porque nuestro Dios es rico en misericordia. Démosle gloria a Dios porque Él es rico en misericordia. Y todos los días, amados hermanos, digámosle, Señor, gracias por tu misericordia. Algo que nosotros nunca podemos olvidar es que el Señor tuvo misericordia de nosotros, lavó nuestros pecados, nos libertó de los demonios, nos dio una vida nueva. A veces como que se nos olvida. No se nos puede olvidar de que Dios ha sido rico en misericordia y nos ha traído hasta aquí y nos ha destinado a ir a la gloria eterna, porque Dios es rico en misericordia. Y tenemos que darle gracias. Nunca nos acostumbremos a la misericordia de Dios como si fuera algo que no vale nada, como algo de poco valor, sino que siempre le digamos, gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia, porque tú eres rico en misericordia y por tu gran amor me has amado y me has dado vida con Cristo. Te doy las gracias, Señor. Entonces Dios es el ejemplo de la misericordia, y esa misericordia opera por la gracia de Dios. Es muy importante entender que el fundamento de la misericordia de Dios, es decir, esa compasión, y no solo compasión, sino acción de salvación, de sacarnos de la miseria, de sacarnos de la desgracia, de sacarnos de las garras del diablo, de sacarnos de la misma condenación, lo ha hecho por gracia. Por eso el apóstol Pablo le escribe, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:2, y dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que gracia y paz, ¿cierto? Gracia, misericordia y paz. O sea, que el fundamento de la misericordia es la gracia de Dios. Dios ha tenido misericordia porque ha manifestado su gracia, es decir, su favor inmerecido. No merecemos la misericordia, es por gracia. No merecíamos la misericordia, merecíamos la condenación, pero por su gracia, por su favor inmerecido, Dios nos ha dado misericordia. Le damos la gloria a Dios porque no merecíamos esa misericordia. Entonces Dios es nuestro ejemplo para ejercer la misericordia. La Biblia dice en Santiago 5:11 que nuestro Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice el versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis oído el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Aunque Job tuvo que pasar muchas situaciones difíciles, al final de todo el Señor lo restauró y le dio 7 veces más de lo que había perdido. Lo restauró, lo colocó en victoria y en bendición, porque nuestro Señor es muy, diga conmigo, muy misericordioso y compasivo. O sea que no solo es misericordioso, no tiene solo una buena actitud, no solo se coloca en nuestros zapatos, no solo tiene un buen corazón hacia nosotros, sino que es algo superlativo, es decir, es muy misericordioso. Por eso le cantamos, porque tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Gocémonos en la misericordia de Dios, porque Dios es muy misericordioso. Y si usted está pasando una crisis, dígale: Padre, gracias porque tú me vas a dar la victoria en esta crisis que estoy pasando, porque tú eres muy misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Si está pasando luchas, dificultades, dígale: Señor, gracias, porque después de esto vendrá la respuesta, porque yo confío en tu palabra que dice que tú eres muy misericordioso y compasivo. Y adorémoslo a Él por su misericordia y por su compasión para con nosotros. Amén. Misericordia la manifestó el Señor Jesucristo también perdonándonos. Ya lo hemos dicho, pero lo recalcamos en Mateo 11:28. Allí la palabra de Dios nos habla de una parábola de 2 deudores, y dice que había un deudor que tenía una deuda impagable con el Señor, pero dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El Señor nos perdonó la deuda porque Él es muy misericordioso. No hay pecado que el hombre no hay pecado que el hombre haya cometido que el Señor no perdone cuando el hombre se arrepiente y vuelve al Señor, porque Dios es muy misericordioso. Entonces aprendamos cómo es Dios, cierto que sí, que es muy misericordioso. Nosotros observamos en el ministerio del Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo obró haciendo misericordia. Vemos Marcos capítulo 1 verso 40. O sea que el ministerio de Jesús fue un ministerio de misericordia. 1 de Marcos verso 40. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Un leproso viene ante el Señor. Un leproso era una persona estigmatizada, porque por tener lepra no podía vivir con su familia, no podía vivir con su esposa, no podía vivir con sus hijos. Tampoco podía entrar al templo, tampoco podía vivir en la ciudad. Los tenían marginados fuera de la ciudad, lejos. ¿Cómo sería que cuando un leproso se acercaba a la comunidad, a las personas, tenía que gritar: leproso, leproso? Y la gente era advertida que era un leproso y le guardaban metros de distancia. Pero tremendo que este leproso se acercó al Señor, y el Señor no lo tuvo a metros, sino que este hombre le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, dice la palabra, que tuvo misericordia de él y lo tocó y lo sanó. Jesús tiene un ministerio de misericordia para todos los necesitados, para todos los afligidos, para todos los oprimidos por el diablo. Lo tocó al intocable. Nadie podía tocar a un leproso, era algo prohibido. Pero el Señor tocó al leproso y manifestó su misericordia. Antes nosotros estábamos en la lepra del pecado, pero el Señor tuvo misericordia y nos sanó de esa lepra. Sin prejuicios, tuvo misericordia. El ministerio del Señor Jesucristo era un ministerio de misericordia. Muchos clamaron al Señor pidiéndole misericordia, y Él hizo misericordia porque Él se caracteriza por ese atributo, la misericordia. Miremos esto en Marcos capítulo 9 y vemos nosotros
en este texto de la palabra de Dios. Marcos 9, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dice: entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Aquí el Señor libertó a un joven que estaba endemoniado. El papá del joven viene en el versículo 22, le dijo al Señor: Señor, este demonio muchas veces lo echa en el agua para matarlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo sería la condición de esa familia, hermanos? Que ese demonio lo echaba en el agua, lo echaba en el fuego. ¿Cómo serían esas noches tan tormentosas para esa familia? ¿Cómo sería esa vida para esa familia cuando ese demonio tomaba a ese joven y lo enloquecía y lo botaba en el fuego y lo botaba en el agua? ¿Cómo sufría esa familia? Y por eso viene el papá y le dice: Señor, tenga misericordia de nosotros como familia. Esto es terrible, ese demonio es terrible y nos hace sufrir. Y el Señor tuvo misericordia y los libertó de ese demonio. El Señor tiene misericordia de las familias que sufren y los liberta de todas las ataduras diabólicas. Démosle la gloria a Dios, démosle la gloria al Padre. Gracias, Padre, te damos la gloria, te bendecimos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, yendo a Mateo capítulo 9, nosotros estamos entonces observando que el ministerio del Señor Jesús fue un ministerio de misericordia, ¿cierto? Que sanó al leproso, tuvo misericordia del leproso, tuvo misericordia de la familia atribulada, porque los demonios estaban haciendo mella en los jóvenes de la familia. Pero miremos aquí en Mateo, dijimos 9:27, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. El Señor tuvo misericordia de esos dos ciegos, que le decía: Señor, tenga misericordia de nosotros. Y el Señor los sanó a los leprosos. El ministerio de Jesús fue un ministerio de misericordia, y Él sigue haciendo misericordia al enfermo, al oprimido, al endemoniado, al ciego, al mudo. ¿Cuántos creen que el Señor tiene un ministerio de misericordia que se refleja hoy también? Miremos Mateo capítulo 15, versículos 22 al 28. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídele, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Amén. Dios hace misericordia. Nosotros debemos clamar por esa misericordia. Y dice que fue sanada en aquella misma hora.
Tienes un problema, clámale al Señor. Dile, Señor, ayúdame en mi necesidad. Ayúdame, Señor. Dame esa respuesta, tráeme esa respuesta y el Señor traerá sobre tu vida esa respuesta porque Dios es misericordioso. Si tienes una dificultad grande, clámale al Señor y dile, Señor, tu palabra dice, tu palabra lo muestra y tú lo has hecho, que eres misericordioso. Haz misericordia en mi situación que estoy pasando. El ministerio de Jesús entonces fue un ministerio de misericordia. ¿Cierto que sí? Aprendemos entonces del Padre, aprendemos entonces también del Hijo, el Señor Jesucristo, que es misericordioso, un ministerio de misericordia. La misericordia entonces significa también tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. Tratar a los demás como ¿qué? Como Dios nos trata a nosotros, ¿cierto? Y Él nos trata no como lo merecemos. Si Dios nos tratara como nosotros lo merecemos, ¿dónde estaríamos? Nos trata con benevolencia, ¿cierto? Nos trata con perdón, nos trata con benignidad, nos trata con paciencia. ¿No se ha puesto usted a pensar tantos errores y pecados que usted y yo hemos cometido y que Dios no nos ha aplastado? ¿Cuántos me están escuchando? No se ha puesto a pensar cuántos errores hemos cometido, pero Dios nos ha prolongado su misericordia. Entonces, ser misericordioso es tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros, con benignidad, con bondad, con un corazón benigno hacia las personas, con un corazón perdonador. Observemos entonces en Lucas capítulo 6, verso 35. Y mientras estamos mirando la palabra de Dios, digámosle, Padre, ayúdanos a que esta verdad se establezca en nuestros corazones. Entonces dice Lucas 6, 35, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y es interesante que nos habla de nuestra actitud hacia los enemigos. Dice que debemos amar a los enemigos. Así como Dios es benigno con nosotros, que seamos benignos hacia ellos, ¿cierto? Que seamos misericordiosos, que podamos amarlos y hacerles bien y ayudarlos a nuestros enemigos. Entonces ahí es donde esto empieza a cruzarse con nuestro sistema religioso. ¿Cierto? Porque es fácil amar a nuestros amigos, pero a nuestros enemigos amarlos, orar por nuestros enemigos, hacerle aún el bien, aún prestarles a nuestros enemigos. Y entonces ahí es donde el Señor Jesucristo empieza a marcar la diferencia entre lo que es ser un verdadero hijo de Dios y no serlo. El Señor Jesucristo es misericordioso y quiere que seamos misericordiosos, que como Él nos trata a nosotros, así también tratemos a los demás. Entonces ahí es donde empieza una situación complicada. Recordemos que el Imperio Romano no era un imperio de misericordia. Empezando porque los padres de familia romanos tenían poder de vida o de muerte por sus hijos. Es decir, si él decía, este hijo se muere, que lo maten, tenía autoridad para que lo mataran, porque era prácticamente el dueño de esa familia. Tenía autoridad de vida o de muerte, ¿cierto? Entonces muchos niños los mataban de hambre, sobre todo las niñas, cuando no eran amadas y deseadas, las colocaban en un basurero para niños, eso ya lo hemos explicado, las ponían a la intemperie, para que las fieras las mataran, las devoraran, ¿cierto que sí? Había crueldad en el corazón de los romanos. Ellos festejaban que un muchacho pasaba de la niñez a ser adulto, lo festejaban teniendo batallas de gladiadores que luchaban hasta matarse
en la arena romana. Y entonces los niños pasaban de niños a hombres, viendo a otros hombres pelear hasta matarse, viendo la sangre, viendo matarse unos a otros. El imperio romano era un imperio cruel, no había misericordia. Ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, que cuando un soldado romano era malherido en la batalla, lo dejaban morir. No había misericordia. Pero viene el Señor Jesucristo y diciendo que hay que ser misericordiosos, no solo con los que nos aman, sino que hay que ser misericordiosos aún con los enemigos. Eso es algo paradójico, ¿cierto? Es algo que choca con lo que era la cultura, y precisamente esto choca con lo que somos nosotros, porque por naturaleza somos egoístas y no queremos sino salir adelante nosotros y los demás, problema de ellos. Pero aquí está diciendo el Señor y nos está llevando a un nivel superior. Es decir, tenemos que andar con el Señor y decirle: yo quiero llegar a ese nivel que yo sea misericordioso, que yo pueda amar a mi enemigo, orar por él y aún hacerle bien, así como Dios lo ha hecho conmigo. Mateo capítulo 9, verso 13 nos dice la palabra de Dios. Entonces estemos orando y digámosle: Padre, que esta verdad se implemente en nuestras vidas. Dice Mateo 9, versículo 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Tremendo. La palabra de Dios nos dice que Jesús el Señor estaba a la mesa con publicanos y pecadores, con malos, gente mala, estaban a la mesa comiendo. Y entonces los fariseos le dijeron a los discípulos del Señor, versículo 11: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y con pecadores? Entonces aquí hacemos una comparación. Los grandes enemigos del Señor Jesucristo, los primeros grandes enemigos fueron los religiosos de su tiempo. Entonces los religiosos de su tiempo, ellos se creían muy santos y muy buenos, y entonces dicen: ¿cómo su maestro, o sea, cómo Jesús, se sienta con esos pecadores a comer con ellos? Y empiezan a atacarlo y empiezan a oponerse. Y entonces la respuesta que el Señor les da: los sanos no tienen necesidad de médico. Estas personas son pecadores, necesitan la restauración. Los buenos no necesitan la salvación, son los malos. Los enfermos son los que necesitan al médico. Entonces aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que en la religiosidad nuestra rechazamos a muchas personas. En nuestra religiosidad nosotros despreciamos a otras personas y a veces nos comparamos con ellos y nos colocamos en un nivel supuestamente superior. Y nos volvemos como los fariseos. Ahora, los fariseos era al principio gente honesta que quería servir a Dios, que quería estudiar la palabra de Dios, pero con cuando pasó el tiempo, ellos se empezaron a volver personas que no vivían lo que enseñaban, y el Señor tuvo que hablarles muy directamente y decirles: fariseos hipócritas. El pecado que Jesús más confrontó en su tiempo fue la hipocresía. Entonces aquí les está diciendo que Él quiere misericordia. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban mejores, pero el Señor quería la misericordia. ¿Qué es ese pecado de la hipocresía? Y que Dios nos guarde, porque eso puede afectar mucho a los que estamos en las iglesias, a los que predicamos, a los que hacemos algo en la obra de Dios, a los que somos líderes. La palabra hipocresía viene de dos palabras: viene de la palabra máscara y viene de la palabra actuación. Entonces es una máscara, no es la verdadera realidad, sino es una máscara, y el que está detrás de esa máscara está fingiendo, está actuando. Entonces el Señor quiere que nosotros saquemos la hipocresía de creernos mejores que otros, descalificar a otros, y más bien decirle al Señor que tenga misericordia de esas personas. ¿Cierto?
es decir, nosotros no debemos reconocer un enemigo en nadie. Aunque sean nuestros enemigos, debemos orar por su restauración. Debemos orar porque Dios los restaure, porque Dios los levante, porque Dios tenga misericordia de ellos como Él tuvo misericordia de nosotros. No puede haber en nosotros un corazón revanchista o un corazón de venganza, sino un corazón que pide misericordia por las personas que nos han ofendido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces el Señor dice misericordia. Por eso dice que el Señor vino a buscar a los enfermos, a los que estaban perdidos, y le dice a los religiosos: misericordia quiero y no sacrificio. Que Dios nos coloque misericordia y amor por los que no conocen a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? De los jóvenes que están sumidos en las drogas, que están sumidos en la delincuencia, que están en esa situación. Dicen que de la primera línea hay como 600 en las cárceles. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos de ellos, aunque nos indignan sus comportamientos, pero qué tenemos que tener por ellos? Misericordia. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que hacer ministerios y labores para extender la misericordia de Dios hacia ellos. No porque lo merezcan. Es que ¿acaso es porque lo merezcan? No, nosotros tampoco lo merecíamos. Fue algo por la gracia. La misericordia fluye por la gracia de Dios. Por eso Pablo dijo: la gracia y la misericordia. La misericordia fluye por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar la batalla por esas personas que el enemigo tiene en sus garras y los quiere destruir. Por eso Judas, por favor anote este versículo, Judas 23, es un solo capítulo, dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros, de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, que hoy debemos pedirle al Señor: Padre, danos misericordia por los que van camino al infierno, los que son perversos, los que son malos. Danos misericordia por ellos, porque si ellos siguen en esa condición, van a caer a la profundidad del infierno. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Digámosle al Señor que nos dé amor por los perdidos, pero que nos dé esa capacidad de ir y rescatarlos, arrebatarlos del incendio, sacarlos a vida nueva por el poder del Señor Jesucristo. Por eso dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, sacándolos del incendio, teniendo misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, metiendo las manos en el fuego por ellos y sacarlos para la gloria de Dios. La iglesia tiene que pasar de la crítica a la acción misericordiosa. ¿Cuántos dicen amén? De poder rescatar esas personas. Que Dios nos ayude a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La misericordia, entonces, observamos en Mateo 23, es una prioridad. Escúcheme bien esto, porque vamos a leer un versículo muy fuerte. La misericordia es una prioridad en nuestro culto y servicio a Dios. Y vamos a mirar Mateo 23, un versículo muy especial que dice de la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces aquí nos habla de los fariseos y escribas que cumplían muchas normas, incluido el diezmo, incluidas muchas cosas del culto, pero habían descuidado lo más importante de la ley, según el Señor, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y como estamos hablando de la misericordia, entonces en el culto al Señor, en el servicio al Señor, la misericordia es algo preponderante. Dios quiere que seamos misericordiosos porque Él es misericordioso. Entonces digámosle: Padre, ayúdanos no sencillamente a ser religiosos,
Primer punto. Segundo, no tener la máscara y una actuación como si estuviéramos haciendo lo correcto, sino que ayúdanos a ser sinceros e implementar en nuestra vida la importancia de ser misericordiosos. ¿Cuántos me están escuchando? Yo recuerdo el caso en una reunión de directivos, un pastor, entonces estaba hablando de un pastor que se estaba portando mal y le decía este hermano al otro directivo: eso apriétele duro, eso, aplíquele la ley, eso con fuerza. Y en ese mismo día ese hermano, yo recuerdo estamos en la reunión, ese mismo día ese hermano murió. El que estaba diciendo, eso es sin misericordia. Tremendo. Usted no diga es que aquí es sin misericordia, porque en la iglesia de Dios debe primar la misericordia. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque hay una sentencia que dice: juicio sin misericordia se hará al que no haga misericordia. ¿Cierto? Tremendo esto. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 3. Entonces es importante. Una vez una líder decía, una hermana muy buena líder, decía: yo si no aplico misericordia, eso es sin misericordia. ¿Cierto? Hay líderes sin misericordia. Entonces recuerde que la misericordia prima. Y dice la palabra de Dios en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es usted muy estricto y dice es que así tiene que ser y es sin misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Biblia dice: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quizá eres muy estricto en tus decisiones y tienes una norma implacable. Con esa norma implacable te la aplicarán también a ti. Pero si eres misericordioso, esa misericordia vendrá a tu ayuda y te vendrá a ayudar cuando requieras misericordia. Entonces, implementemos la vida de misericordia, seamos misericordiosos, compasivos, expresando la misericordia con la gente, y esa misericordia nos va a alcanzar a nosotros. ¿Cuánto le glorificamos al Señor? Qué importante es esto. Pero juicio sin misericordia se hará al que no hiciere misericordia. Esto es muy, pero muy importante. La misericordia debe ser como una vestidura. La Biblia nos habla de las vestiduras desde Génesis. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, se vistieron unos delantales, se cosieron unos delantales de hojas. De hojas. ¿Y qué quiere decir delantal? Que era por delante, pero cuando ellos daban la vuelta, se les veía todo. Solo era delantal, por delante. Pero Dios los vistió de pieles. Y para vestirlos de pieles tuvo que hacer un sacrificio. Mató un animal y los vistió de pieles. Es decir, la vestidura que Dios les dio significa la justificación, no del hombre, sino la justicia de Dios. Dios entregó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz y nos vistió con la justicia del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Nos vistió con la justicia, no nuestra, sino con la justicia del Señor Jesucristo. Entonces esto es para ilustrar que en la Biblia se habla de la importancia de las vestiduras desde Génesis. Dice en el Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas y las emblanquecen en la sangre del Cordero. Dice que en el cielo estaremos vestidos de ropas blancas. ¿Cierto que sí? Entonces habla de la pureza, de la santidad. Entonces esa es otra forma que significa las vestiduras, la santidad, la integridad. Pero qué interesante es entender que la Biblia dice que parte por ejemplo, de la vestidura del cristiano como soldado, dice que nos vistamos toda la armadura de Dios, nos vistamos
la coraza de justicia, es decir, una vida de integridad. Nos coloquemos el cinto de la verdad, ¿cierto que sí? Tomemos el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación y las sandalias del Evangelio. Es decir, que el cristiano tiene que estar vestido, no desnudo. Dice Isaías: despierta, despierta, oh Sión, vístete de poder. Es decir, que el cristiano tiene que tener vestiduras espirituales, y en medio de esas vestiduras, o una de estas vestiduras espirituales, es que el cristiano tiene que vestirse de misericordia, como el que se coloca la ropa, ¿cierto? Así como el policía, el militar, o el que usan uniformes. Por ejemplo, pensemos en un policía, que nos es más fácil entenderlo. Él se viste de policía porque lo es, y ejerce las funciones de las cuales ha sido investido, y su uniforme muestra lo que él es. No sé si me hago entender. Y él funciona como lo que es, usa el uniforme de lo que es. Claro que hoy en día muchos se disfrazan de policías y roban, ¿cierto? Pero el verdadero hace lo que tiene que hacer, el bien. Y se viste como lo que es, ¿cierto que sí? El cristiano tiene que vestirse como lo que es, tiene que vestirse como un hijo de Dios, tiene que vestirse de misericordia. ¿En dónde está eso? Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pero ubiquémonos en la primera parte: vístanse de misericordia, de entrañable misericordia. Dígale al que está a su lado: tenemos que vestirnos de entrañable misericordia. ¿Y qué es entrañable? Entrañable es que sale de lo más profundo, de las entrañas, es decir, del corazón. Misericordia es ser bueno, es ser compasivo, es ser benigno. Eso ya es mucho, pero dice que de entrañable, es decir, que de lo más profundo del corazón salga esa misericordia y nos vistamos de misericordia. ¿Cuántos queremos vestirnos de misericordia? O sea, ser misericordiosos. Así como el policía se viste de lo que es y ejerce lo que es, así usted es un hijo de luz, un hijo de Dios. Vistámonos de misericordia y ejerzamos la misericordia, porque Dios nos ha hecho misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Entonces hay que vestirnos de misericordia. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, ¿cierto que sí? Entonces la palabra de Dios nos habla de dos parábolas que nos hablan acerca de esto, y la primera está en Mateo capítulo 18. Y ustedes recuerdan de qué se trata esa parábola, y la vamos a recordar. ¿De qué se trata? De un señor que tenía a un siervo que le debía una gran cantidad de dinero. Y entonces dice la palabra de Dios, ustedes lo pueden leer luego en Mateo 18, 33 al 35, bueno, en todo este pasaje, aún versículos antes, dice que el hombre que le debía tanto al Señor se postró ante él y le rogó, pidiéndole misericordia y diciéndole: Señor, dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No lo podía pagar, mas sin embargo él decía: yo te lo pagaré todo. Dice que era una deuda impagable, pero dice que ¿cuál fue la actitud del Señor? Dice versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le perdonó, le soltó y le perdonó la deuda. Tremendo, ¿no? Le perdonó, lo soltó y le perdonó la deuda. Ese es Dios. Dios nos perdonó la gran deuda que teníamos con Él por su misericordia. Me llama mucho la atención que el versículo 27 dice que el motivo por el cual lo soltó y lo perdonó fue la misericordia.
Dice, vuelvo a leer, versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es lo que ha movido a Dios para soltarnos y perdonarnos? Su misericordia basada en la gracia de Dios. Pero ahí no termina la parábola. La parábola dice que él salió contento, pero tan pronto salió, veamos el versículo 28 literalmente, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hay una versión que dice que ahogándole, hay una versión que dice que lo agarró del cuello y lo ahogaba, o sea, lo estaba estrangulando. Y lo agarró y págueme, y lo estaba estrangulando. Y a lo último lo mandó a la cárcel. ¿Cuántos de ustedes son así? O más bien, ¿cuántos de nosotros somos así? No perdonamos ni media. Decimos, me ofendió, me la hizo y a mí el que me la hace. Yo no lo dije, lo dijo usted. Y entonces dice que lo ahogaba, imagínense, lo estaba ahogando y le dice, me paga y a lo último lo mandó a la cárcel. Recuerde que esta ilustración, esta parábola está hablando para ilustrar lo importante de la misericordia manifestada en perdón. Hermanos, es necesario manifestar la misericordia perdonando. Perdonando a toda persona que nos haya hecho algo que nos parece muy grave, pero hay que perdonar. Sigue la parábola diciendo, versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y como era una deuda impagable, nunca salió de la cárcel. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa misericordia? Perdonando las ofensas. Porque cuando no se perdonan las ofensas, la persona es echada en la cárcel y los demonios lo atormentan. Muchas veces usted ora por liberación y los demonios gritan y dicen, no voy a salir de aquí porque él no ha perdonado a su papá, a su mamá, no ha perdonado a tal persona. Porque de esa falta de perdón los verdugos vienen y martirizan a la persona. Hermano, perdonemos y seamos libres en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Perdonemos y seamos libres. Dejemos que se vaya todo deseo de venganza. Dejemos que se vaya todo aquello que quiere mantenernos en esa esclavitud. Perdonemos y seamos libres. Así como el Señor nos perdonó a nosotros. Venzamos el gigante de la falta de perdón. Venzámoslo ahora mismo. ¿Y cómo lo vencemos? Perdonando. Haga usted una recapitulación a quienes yo no he perdonado. Y si usted hace la lista, se va a asombrar y decir, uy, son bastantes. Pero hoy decidamos que vamos a perdonar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y vamos a decir, hoy vamos a orar, Señor, yo perdono. Dígalo ahí donde usted está. Y empiece a mencionar nombres. Y dígalos en voz alta. No diga en voz alta. Pero diga, yo perdono. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le glorificamos al Señor? Que hoy el diablo sea derrotado, los verdugos sean derrotados y que el Señor nos dé la victoria en este aspecto de la vida. Entonces, qué importante es esto, que hoy nosotros podamos perdonar.
¿Estamos de acuerdo? Hay otra parábola que lo encontramos en Lucas capítulo 10. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. En Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Aquí nos habla de otra parábola que habla de la misericordia. Entonces vamos a mirarla aquí. Dice la palabra: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca del lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tremendo. Entonces, ¿qué observamos? Hay una persona que va por el camino, lo asaltan, lo roban, lo golpean y lo dejan medio muerto. Me llama la atención esa expresión, ¿no? Medio muerto. Y lo deja ahí botado. Entonces, el hombre está tirado allí en la calle, o en el campo, o en el camino. Y viene entonces primero, ¿quién viene? ¿Un qué? Un sacerdote. Entonces, ahí es donde se nos pone a nosotros difícil, porque dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Entonces todos nosotros somos sacerdotes. ¿De acuerdo? Entonces dice que viene un sacerdote y lo ve, y entonces él como que mira para otro lado. Quizá dijo: pobre hombre, pero sin embargo siguió de largo. Viene luego ¿un qué? Un levita, también uno de la religión. Somos levitas, también un líder de alabanza. Dijo allá la hermana, puede ser, los que adoraban al Señor. Bueno, uno como nosotros todos, porque aquí todos somos siervos de Dios. ¿Y qué pasó? También lo vio y dijo: pobre hombre, y siguió de largo. Es decir, sencillamente no es mi problema. No tengo tiempo, los problemas de cada uno son los problemas de cada uno. Yo no me puedo meter en problemas, yo no me puedo encartar, yo tengo muchos compromisos. Hasta luego, y siguió de largo. Pero dice que vino un samaritano, que un samaritano era en ese tiempo un pagano, uno que no leía la Biblia, que no iba a culto, que no oraba, que no era consagrado, era un pagano. Pero dice que cuando esa persona no religiosa vio al necesitado, fue y curó sus heridas con vino y aceite. Es decir, lo asistió. Pero no solo lo asistió, sino que lo levantó y lo colocó en su cabalgadura y lo llevó hasta un mesón, y que lo estuvo cuidando por varios tiempos, pagando los gastos. Que ahí está la situación. Más que solo un sentimiento, requiere un esfuerzo, requiere una inversión, requiere invertir tiempo, esfuerzo, dinero, ¿cierto? Y entonces eso es lo que Dios quiere implementar en nosotros, que nuestra misericordia no sea solo un sentimiento, un bonito sentimiento, una bonita oración, sino que se traduzca en un servicio, en una inversión económica, en tiempo. Hay un silencio impresionante, ¿cierto? Entonces es algo que tiene que implementarse.
Y que Dios nos ayude a que esto se implemente. Entonces el Señor dice, ¿quién fue el prójimo de este necesitado? No fueron los ladrones, no fue el sacerdote, no fue el levita, fue el samaritano. Tremendo eso, es cierto que sí. Entonces, lo hermoso es la conclusión. Entonces, esa persona que está interpelando al Señor le dice, el prójimo de este necesitado fue el que lo ayudó. El que usó misericordia. Versículo 37. Dijo, el que usó misericordia de él, o sea, el que fue el buen samaritano, el que hizo misericordia. ¿Y qué le dijo el Señor a ese hombre? Ve y haz tú lo mismo. Mire al que está a su lado y dígale, ve y haz tú lo mismo. A ver, pero mírelo. Ve y haz tú lo mismo. No, pero primero le dice el uno y después le dice el otro. ¿Listo? A ver, dígale uno. Y ahora le dice el otro. ¿Cuántos le pedimos al Señor que nos ayude a hacer el bien a los que están necesitados, a los que están en miseria, a los que sufren, a los que necesitan una mano, a los que necesitan una ayuda? ¿Cuántos le pedimos al Señor que nos haga misericordiosos? ¿Cuántos queremos que esto se establezca en nuestras vidas? ¿Cuántos le pedimos a Dios? Pidámosle al Señor que lo haga y pongamos de nuestra parte que desde este día se implemente en nosotros la misericordia, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero recuerde que no es solo la actitud y el sentimiento, sino es la acción, es el invertir, es el hacer, es el gestionar. Esto es muy importante. Y vamos entonces a concluir mirando en el Sermón del Monte. Recuerde que estamos observando las enseñanzas del Sermón del Monte. Las enseñanzas del Sermón del Monte están comprendidas en Mateo 5, 6 y 7. Era la doctrina fundamental del Señor Jesucristo. Era el ABC de la enseñanza de Jesús. Lo que aprendían todos los que se convertían a Cristo. Es los primeros pasos de ser un discípulo. Esto tiene que implementarse en nosotros. Es lo fundamental, es lo básico, es la entrada a ser discípulos del Señor. Dios quiere que seamos misericordiosos para que alcancemos misericordia. Entonces, según el Sermón del Monte, vamos a mencionar 7 formas como podemos implementar la misericordia en nuestras vidas. Entonces, la primera es amando a nuestros enemigos. Digan amén. Esos contenidos no generan muchos amenes, gloria a Dios, pero bueno, gloria a Dios por eso. Pero dice Mateo 5:44, dice Mateo 5:44, dice la palabra de Dios, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tomemos hoy la decisión de amar a nuestros enemigos. Digan amén. Tomemos hoy la decisión de perdonarlos, de bendecirlos, de hacerles aún el bien. Entonces dígale, Señor, dame algunas ideas creativas. ¿Cómo le puedo hacer el bien a mis enemigos? Amén. Entonces digámosle, Señor, ayúdame, los perdono, los bendigo, oro por ellos y ayúdame a hacerles el bien. Ustedes no sé si escucharon un caso de un pastor Galvis, que estaba en el Magdalena Medio, y de pronto un muchacho se fue de la iglesia y se robó a una muchacha. Ojo con eso, hermanas, muchachas. Se robó a una muchacha de la iglesia. Él tenía cierto liderazgo, pero no era de verdad un cristiano. Entonces, él se fue de la iglesia y pasó un tiempo, cuando de pronto estaba el pastor en la iglesia y recibe una llamada. Y recibe la llamada y contesta el pastor. Y le dice el que está al otro lado, era el muchacho. Pastor, perdóneme que yo me fui de la iglesia, es que pues las circunstancias y yo estoy aquí en Bogotá y resulta que yo me metí en problemas y necesito que me visite en la cárcel. Estaba en la cárcel. Entonces llegó a visitarlo a la cárcel y entonces el muchacho le contó la triste historia
Le dijo, pastor, desde que yo me fui a la iglesia, pues no tenían que trabajar, entonces me integraron en cobrar lo de las drogas, ser un cobrador de deudas de drogas, y me enredé mucho, y pastor, he matado 100 personas. Yo también hice así. 100. O sea, su corazón se llenó de maldad, tremendo. Y dijo, pero el pastor le dijo, ¿pero para qué me llama? No, pues para que ore por mí, yo quiero volver nuevamente a consagrarme a Dios. Y listo, hagámoslo ya, oremos y reconcíliese con Dios, pídale perdón por todas esas fechorías, esos asesinatos. Dijo, pastor, pero no puedo todavía, porque es que me faltan 3 que fueron los que me delataron. Cuando termine con ellos, entonces sí. ¿Sabe que hay gente que es así? Y usted, bueno, nos da risa, pero es algo macabro, ¿cierto? Pero eso sucedió. Dice, tengo 3 todavía pendientes y hasta que no los arregle, que fueron los que me delataron, no puedo estar tranquilo. Hay que perdonar ya. ¿Hay que perdonar cuándo? Ya. Y quizá usted se acuerda de alguien que le hizo, que no le hizo, hay que perdonar ya, y hay que empezar a bendecir desde ya. No siga cargando el lastre de esa persona que usted odia, porque el no perdonar es como si usted se cargara de caballito a una persona. ¿Recuerdan cuando niños cuántos jugaban a los caballitos? ¿Sí? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. Ah, sí, estamos en Colombia, ¿cierto? Pero vamos a pensar que el que usted odia pesa 130 kilos. Y si usted no lo perdona, es como si usted estuviera llevando a ese de 130 kilos de caballito. Ya no más, diga, ya no más. Vamos a decidir perdonar a todos los que nos hayan ofendido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Segundo, ¿cómo podemos manifestar misericordia según el Sermón del Monte? Perdonando las ofensas. Muy similar, Mateo 6:14. Dice, pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Entonces, lo primero es amando a nuestros enemigos. Segundo, perdonando sus ofensas, y que no estemos cargados de ofensas y acordándonos de ofensas de hace 4 años, de hace 5 años. ¿Cierto? De hace 2 años. Ya saquemos eso, perdonemos esas ofensas. En tercer lugar, devolviendo bien por mal. Recuerde, ¿devolviendo qué? Devolviendo bien por mal. Es decir, que aunque nos hagan mal, vamos a dar bien. La misericordia se manifiesta no en que todos nos traten muy bien, sino en que les devolvemos con bien aún a los que nos han hecho mal. Ahí está la virtud de esto, porque hacerle bien a los que nos hacen bien pues es fácil, pero hacerle el bien a los que nos hacen mal, ahí se pone complicado. Pero de eso se trata, implementar la misericordia, hacer el bien a los que nos han hecho mal. Mateo 5:38, leamos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo quisiera borrar ese versículo, pero yo no lo puedo hacer, porque yo no lo escribí, ni lo mandé a escribir. Y yo sé que muchos dicen, no, es así, no. Pero luego de que usted tome las notas esta tarde o mañana, vaya a solas con Dios, repase el tema y arregle con Él. Póngase de acuerdo, ¿sí? Por favor, con el Señor. Entonces dice el versículo 40, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hable con el Señor, hable con el Señor. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Sigamos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Tremendo, démosle un aplauso al Padre. Tremendo. Amén. Entonces, devolviendo bien por mal. Es decir, la misericordia es ser benignos. Es ser benignos. Es no ser reactivos, vengativos, armar la estrategia de venganza. ¿Cierto? Hay gente que tiene una mente maquiavélica para la venganza, sino sencillamente hacer bien, hacer el bien, porque Dios es bueno, es benigno y nos ha hecho a nosotros benignos. ¿Cuántos somos benignos y misericordiosos según Dios lo dice? Amén. Y si estamos luchando con eso, vamos a trabajarle a eso, vamos a trabajarle porque el Señor lo quiere implementar en nuestras vidas. Gloria sea a Dios. Bueno, también entonces está reconciliándonos con nuestros hermanos. Es importante reconciliarnos. A veces pasan años y no se reconcilia con esa persona. Hay que reconciliarnos. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24? Dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántos necesitamos reconciliarnos? Digámosle: Señor, ¿con quién necesito reconciliarme? Bueno, vamos a ir concluyendo, ya nos quedan solo unos versículos. También ayudando a los necesitados. Mateo 6, 3 y 4. Dice así: cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Aquí vemos dos cosas. Primero, que hay que ayudar al necesitado. Hay que dar la ayuda al necesitado. Es algo que tiene que ser característico de los cristianos, el ayudar a los necesitados. Mire, una nación tan poderosa como los Estados Unidos lo ha sido porque ellos ayudan en las catástrofes de las naciones. Por ejemplo, hay un terremoto, hay una inundación, hay un huracán, hay una catástrofe y los primeros que están allí son los Estados Unidos, enviando carpas, enviando médicos, enviando comida. Tremendo, ¿cierto que sí? Porque es una nación dadivosa que ayuda a los necesitados. ¿Y esto de dónde partió? De la palabra de Dios. ¿De dónde aprendieron los americanos a ser colaboradores con los que sufren? De la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? De lo que el Señor enseñó. Y por eso esas naciones llegan a ser muy poderosas, porque asimilan en su estilo de vida nacional los principios que Dios dice de ayudar al necesitado. ¿Quiénes tienen que ser los primeros cuando hay necesidad y una calamidad en un pueblo? La iglesia cristiana. ¿Quiénes tienen que ser los primeros cuando hay sufrimiento en un lugar, una inundación, una catástrofe? ¿Quiénes deben ser los primeros? La iglesia cristiana, es decir, nosotros como iglesia, pero también como individuos. Atendiendo las necesidades de estas personas, ayudando a estas personas. También en Estados Unidos hay ministerios muy, pero muy poderosos, por ejemplo, como el ministerio de Billy Graham, y ahora lo está dirigiendo su hijo Franklin Graham. Franklin Graham tiene un ministerio que se llama Samaritans y Samaritan's Purse, y ellos ayudan a mucha gente necesitada. Tienen hospitales, tienen médicos, tienen servicios tremendos de ayudar a la gente
La iglesia tiene que manifestar esa misericordia ayudando a los que están necesitados. Digámosle al Señor que nos dé ideas cómo podemos bendecir a las personas que están necesitadas según nos enseña la palabra de Dios. Es decir, ayudando al necesitado y hacerlo de una manera que no es por publicidad. Porque hay personas que ayudan a otros porque les conviene de alguna manera la publicidad. ¿Cierto que sí? Pero no, debe ser de una manera secreta, de una manera sincera, pero la esencia es que ayudemos a las personas. Es decir, salgámonos de nosotros mismos y bendigamos a otros. ¿Cuántos están de acuerdo? Procuremos sacar de lo que Dios nos da un porcentaje, una parte para bendecir a los necesitados. Y que todos los cristianos seamos caracterizados porque somos colaboradores de los que están en necesidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces Dios nos va a ir ayudando a ser misericordiosos. Al hacer estas obras, estas buenas obras, como dice también ya con el último versículo, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que esas buenas obras deben caracterizar al cristiano y lo hacen ser como la luz, es decir, alguien que alumbra en un lugar oscuro. Que el Señor obre en nuestras vidas y permita que seamos misericordiosos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Damos la gloria a Dios, vamos a adorar al Señor, el tema de adoración. Pongámonos en pie. Arriba, arriba, por favor, la adoración. Arriba. Gracias, Señor. Arriba la adoración. Señor Jesús, sí, Padre. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Santo. Renuévame, Padre. Señor Jesús. Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Pon en mí tu corazón. porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Sí, Padre. Porque todo lo que Sí, hay Padre. dentro de mi corazón Sí, Padre. necesita más de ti. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, Necesita en esta hora, Señor, te rogamos que
nos ayudes y nos des un corazón misericordioso. Un corazón como el tuyo, Señor. Un corazón misericordioso, compasivo, benigno. Señor, danos ese corazón tuyo, Señor. Porque esto viene de ti, Señor. Esto no viene del hombre. Esto no viene del sistema religioso. Señor, danos ese corazón, Dios mío, de amor por el necesitado, de colocarnos en la condición del que sufre, de colocarnos en los zapatos de esas personas, Señor. Padre, perdónanos porque nos centramos en nosotros, en lo que queremos, en nuestros planes, en nuestro ego. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos y misericordiosos. Señor, no solo tener un sentimiento, Padre, de bondad, un sentimiento benigno, un sentimiento de simpatía, de colocarnos en la condición del necesitado, sino que vaya al otro paso, al poder hacer lo que tenemos que realizar. Ayúdanos, Señor, a aún invertir tiempo, esfuerzo, recursos, Señor amado, a favor de aquellas personas necesitadas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.